Teoría de aprendizaje de David Ausubel. La teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel fue propuesta en 1963 y planteada en la última década. Esta teoría, aún vigente hoy en día, es la opción de aprendizaje para escolares. La misma se fundamenta en la incorporación de nuevos contenidos de manera significativa a la estructura cognitiva del estudiante, relacionándolos con lo que ya posee. Este plan se debe considerar a partir de su idea, es decir, que el aprendizaje se da de 4 maneras diferentes y que se estructuran a partir de 2 dimensiones fundamentales. ¿Cómo entiende David Ausubel el aprendizaje? Ausubel entiende el aprendizaje como la incorporación de una nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto. Según Ausubel, dedicó gran parte de sus estudios a un tipo particular, llamándolo retención de información verbal. También descubrió que el aprendizaje por descubrimiento se construye en la experiencia, que el aprendizaje memorístico se da de la misma forma en la memoria por repetición y se olvida y tampoco facilita la incorporación de nuevo conocimiento. Defiende el aprendizaje comprensivo por repetición. Aprendizaje significativo. Cuando el alumno relaciona nueva información con la que ya sabe, para que esto se dé, el material debe ser significativo para el alumno. En palabras de Ausubel, la enseñanza por repetición puede dar lugar tanto a aprendizaje memorístico o significativo, tanto con la aristocracia del alumno. Para Ausubel, el aprendizaje y la enseñanza interactúan, pero son procesos relativamente independientes unos del otro. Para que el aprendizaje sea significativo, tiene que tener una estructura lógica para que se asimile mejor el conocimiento. Requisitos para el aprendizaje significativo. Primero que todo, a Ausubel le preocupaba cómo se aprendía o cómo se le enseñaba a los estudiantes en su época. También nos dice que el docente debe tener conocimiento sobre sus estudiantes antes de planear. Debe organizar las clases, tener planificación, buscar estrategias llamativas que motiven a los estudiantes. Que el material sea lógico, que no sea arbitrario y que tenga sentido y sea fácil de entender para los estudiantes. La clase debe ser ordenada y el alumno siempre debe estar motivado, de lo contrario no aprenderá. El conocimiento debe ser respetado por el material, es decir, el estudiante debe entender desde la parte inicial de la clase qué es lo que se está dando o qué es lo que se va a dar. Diferenciación progresiva es un concepto inclusor que dice que aunque el individuo sabe, él debe nuevamente ordenar los conceptos de lo simple a lo complejo para fortalecer su conocimiento. Nos dice que el conocimiento incluso es conocimiento previo. La reconciliación integradora es cuando analiza lo que sabía con lo nuevo que dio el profesor en la diferenciación progresiva y crea una nueva estructura más compleja. Esto es un concepto inclusor, como el ya mencionado anteriormente, con la diferenciación progresiva. Otro elemento inclusor es el aprendizaje significativo, que es cuando el material de estudio solo potencia el conocimiento. El aprendizaje significativo se da cuando el individuo es capaz de utilizarlo. Otro elemento también es el aprendizaje subordinado, que dice que si el alumno maneja el concepto de acentuación y aplica lo ya entendido o lo que ya tiene en mente, en su mente, aprende. Trabajo con organizadores previos. ¿Qué es? Conceptos introductorios en un tema. ¿En qué momento se da? En el inicio de la clase. ¿Y quién lo expone? El docente. Organizadores. Más efectivos son aquellos que utilizan conceptos, términos, preposiciones e ilustraciones conocidas por los estudiantes. Es importante utilizar elementos visuales que los estudiantes conozcan. Existen 2 tipos de organizadores previos, los expositivos y los comparativos. Expositivos. Introduce un contenido nuevo, facilita la instrucción
o la estructuración y adquisición significativa del nuevo contenido proporcionado. Comparativos son utilizados cuando una nueva actividad de aprendizaje contiene material parcialmente conocido o familiar y sirve para señalar tanto similitudes, diferencias entre el material nuevo y el aprendido anteriormente. Es cuando el estudiante ya está familiarizado y facilita el nuevo conocimiento y el ya aprendido. Los 3 momentos de la clase. Es muy importante cuando se es profesor tener estos 3 momentos en mente. Siempre debemos tener un inicio. Aquí debemos saber cuál es el objetivo de la jornada de clase. Debemos identificar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. Luego de esto, procedemos con el desarrollo. Mantener la atención del alumno, que es muy importante para que te aprenda. Podemos colocar una película, lectura o experimento para que el alumno pueda entender mejor y hacer síntesis. Y de manera también importante el cierre de la clase, que se debe aplicar el conocimiento que ya adquirió el estudiante durante el inicio de la clase y el desarrollo, y ponerlos a trabajar o hacerles preguntas o mandarles tareas. Aprendizajes significativos y tipos de conocimiento. Según Ospel, los conceptos representan un tipo de conocimiento fundamental, siempre que se presente en un contexto significativo para el alumno. Ospel, con sus colaboradores Novak y Heinesan, dice que hay 3 tipos básicos de conocimiento mediante el aprendizaje significativo. Nos dice que el primero es el aprendizaje de representaciones, el vocabulario y la memoria. El estudiante solo identifica por memorización, pero no tiene comprensión, es decir, no tiene claro el concepto. Aprendizaje de conceptos. Pueden ser adquiridos por descubrimientos mediante la inducción por una proyección que no se adquiere por atracción y no por recepción. Ambos, maestro y alumno, interactúan para poder transmitir el conocimiento de manera significativa. Aprendizaje de proporciones. Este es el último, el tercero. Es un aprendizaje que va más allá de la asimilación. A este punto el alumno no necesita ver un objeto, porque con solo escucharla o escuchar la clase ya se la imagina, o con solo ver el objeto ya sabe qué es y sabe para qué funciona. La motivación. La motivación es considerada como el factor fundamental para el aprendizaje, para despertar el interés del alumno, para que éste aprenda. Motivación es el impulso, deseo de tener rendimiento, que haga méritos y que sean reconocidos por sus maestros, familiares y grupos de toda clase. La motivación en el impulso cognitivo. El alumno presenta. Conclusiones. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que se ha adquirido durante la enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo pasando de no saber algo a saberlo. Además, tiene la característica de ser permanente, es decir, que el saber que logramos es a largo plazo y está basado en la experiencia dependiendo de los conocimientos previos. El aprendizaje por descubrimiento. Este consiste en un método de enseñanza que tiene en su centro el alumno.